¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video semanal de Taquilla Mundial y te cuento que la mala racha de las grandes producciones de Hollywood continúa, ya que los grandes estrenos de la semana como Indiana Jones 5 tuvo una apertura decepcionante y con un presupuesto altísimo está en serios problemas. Ruby Gillman Teenage Kraken o Krakens y Sirenas, como fue llamada en algunos países de Latinoamérica, también tuvo un debut bastante malo para DreamWorks. Elemental empieza a tener el efecto de promoción de boca en boca porque aumentaron las asistencias, principalmente en el mercado internacional. Spider-Man cruza los 600 millones y The Flash a punto de abandonar por completo los cines, tras sus pésimos resultados. Así que de esto y más estaremos hablando el día de hoy. Y primeramente comenzamos con el primer estreno de la semana, Ruby Gillman Teenage Kraken o Krakens y Sirenas. La nueva producción animada de DreamWorks ha comenzado de muy mala manera, ya que a pesar de haber contado con más de 3.400 salas de cine a su disposición, solo consiguió un debut doméstico de 5.2 millones, quedando por debajo de películas que ya tienen varias semanas en cartelera, como lo son Spider-Man o Elemental. En la taquilla internacional le fue mejor, sin embargo no fue suficiente para que lograra un equilibrio, ya que consiguió un inicio de 7.6 millones en más de 67 mercados, siendo México en donde más consiguió sobresalir con una recaudación de 1.3 millones, seguido por el Reino Unido con 1.1 millones, España con $643,000 y Alemania con $417,000, para que de esta manera obtenga un comienzo mundial de 12.8 millones. Sin embargo, con un presupuesto de 70 millones, ha comenzado de manera desastrosa para su estudio. Y seguimos con No Hard Feelings o Hazme un Favor. En su segundo fin de semana ha caído en un 50% con respecto a la semana pasada, al conseguir una recaudación semanal doméstica de 7.5 millones. Ya acumula desde su estreno 29.3 millones. En el mercado internacional ha logrado un acumulable de 20 millones, para sumar un total mundial de 49.3 millones. Pero con un presupuesto de 45 millones, aún no ha conseguido ser rentable para Sony. Y ahora continuamos con Transformers: El Despertar de las Bestias. En su semana 4 ha caído en un 40% con respecto a la semana pasada, al recaudar domésticamente 7 millones. Y acumula desde su estreno 136.1 millones domésticamente hablando. Por otro lado, en el mercado internacional ha mostrado mayor estabilidad, ya que logra una recaudación semanal de 14.9 millones en un total de 65 mercados, alcanzando un acumulable internacional de 245.2 millones, donde Perú sobresale fuertemente como uno de los países donde más se ha mantenido al lograr una recaudación de 13.1 millones. Para que de esta manera logre un total mundial de 381.3 millones. Pero con un presupuesto de 200 millones, desafortunadamente no está siendo rentable para su estudio. Y ahora nos vamos bajo el mar con La Sirenita. En su semana 6 solo ha caído domésticamente en un 39% con respecto a la semana pasada, al recaudar 5.1 millones esta semana. Y acumula desde su estreno 280.9 millones. En el mercado internacional tuvo una caída del 31%, logrando sumar otros 7.2 millones en un total de 52 mercados extranjeros. Y acumula ya un total internacional de 242.8 millones. Y sus principales mercados hasta el momento son el Reino Unido con 31.2 millones, México con 20.6 millones, Japón con 17.1 millones, Brasil con 16 millones y Australia con 13.7 millones.
para que La Sirenita nade hasta los 523.8 millones de dólares mundialmente. Pero a pesar de su estabilidad, aún no ha logrado ser rentable para Disney. Y ahora pasamos al cine de superhéroes con The Flash. En su semana 3 sigue desplomándose al caer en un 67% con respecto a la semana pasada, logrando una recaudación semanal de 5 millones, incluso siendo superada por Elemental, la cual se estrenó el mismo día. Pero bueno, ya logra un acumulable de 99.2 millones en 2 semanas en la taquilla doméstica. En el mercado internacional logra sumar 11.4 millones en un total de 78 mercados extranjeros. Ya acumula ya un total internacional de 146.1 millones. Y los países donde ha tenido mejor recibimiento son China con 25.4 millones, México con 16.9 millones, Reino Unido con 10.1 millones y Brasil con 6.6 millones. Para que a 3 semanas en carteleras ya sume un total mundial de 245.3 millones. Pero con un presupuesto de 200 millones, le está yendo incluso peor que a la película de Paramount Pictures Transformers. Y bueno, si te está gustando este contenido, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora sí saltamos hasta una producción de Disney, hablamos de Elemental o Elementos. En su semana 3 ha caído solamente en un 38% en la taquilla doméstica al conseguir una recaudación semanal de 11.3 millones y acumula desde su estreno 88.7 millones. Pero bueno, donde sin duda está remontando tras un muy pobre debut es en la taquilla internacional. Y es que esta semana solo cayó en un 7% de manera general, pero si se excluye a China, solo cayó en un 3%, sumando un total de 29.8 millones en un total de 40 mercados extranjeros esta semana, elevando su acumulable a los 98 millones internacionalmente. Y es que al parecer la publicidad de boca en boca está impulsando a esta película animada de Pixar, ya que en países como Corea tuvo un aumento del 41%, en Australia subió en un 39%, en Alemania en un 18%, en Brasil en un 15% y en Austria en un 26%, entre muchos más países donde se registró este repunte. Pero en sí sus principales mercados internacionales al momento son Corea con 17.3 millones, China con 14 millones, México con 9.9 millones, Francia con 6.1 millones y Australia con 4.4 millones. Sin duda, el extranjero podría ser la clave para que mejore el panorama de esta producción. Y aún falta por estrenarse este mes en mercados como Reino Unido y España, y el próximo mes llegará a Japón. Así que Elemental ya tiene una recaudación mundial de 187 millones de dólares. Pero con un presupuesto de 200 millones aún está bastante lejos para salir de los números rojos. Y siguiendo con las películas animadas, es el turno de Spider-Man a través del Spider-Verse. En su semana 5 ha caído nuevamente del primer lugar doméstico debido al estreno de Indiana Jones. Sin embargo, sigue manteniendo estabilidad doméstica al solo caer en un 39%, siendo 11.5 millones lo que recauda esta semana. Ya acumula ya un total de 340 millones en la taquilla doméstica. En el mercado internacional consigue una recaudación semanal de 13.8 millones en un total de 63 mercados, para acumular un total de 267.4 millones en el extranjero. Y sus principales mercados hasta el momento son China con 48.6 millones, Reino Unido con 32.6 millones, México con 27 millones, Australia con 18.5 millones y Francia con 12.1 millones.
elevando su taquilla mundial a los 607.4 millones. Y con un presupuesto de 100 millones, es un tremendo éxito para Sony. Y finalizamos con el estreno estelar de la semana. Hablamos de Indiana Jones y el Día del Destino. Y vaya que Hollywood está atravesando un difícil momento en general, y eso se ve reflejado en que la gran mayoría de lanzamientos de este año han sido fracasos. Y parece que Indiana Jones se sumará a esta larga lista, ya que ha comenzado su recorrido doméstico con la cantidad de 60 millones de dólares, en un total de 4.600 salas de cine, quedando por debajo incluso de las estimaciones ya de por sí bajas que se tenían. En el mercado internacional ha conseguido juntar un total de 70 millones, donde Europa es quien le responde de mejor manera al lograr el primer lugar en prácticamente todo el continente. Pero en Latinoamérica y Asia del Pacífico ha sido un desastre, principalmente en China, donde solo logra 2.3 millones. Y en otros países como Japón, Nueva Zelanda, Hong Kong, Filipinas, Corea, Tailandia, debutó en el segundo lugar debido al repunte de Elemental. Pero bueno, sus principales mercados al momento son Reino Unido con 8.9 millones, Francia con 5.9 millones, Japón con 4.7 millones, Corea con 4.1 millones, Alemania con 4.1 millones, España con 4 millones, Australia con 3.8 millones, Italia con 2.7 millones y por último China y México con 2.3 millones. Para que de esta manera tenga un comienzo mundial de 130 millones de dólares. Si la película hubiera costado 200 millones, estaríamos diciendo que fue un comienzo regular. Pero este no es el caso, ya que costó 295 millones de dólares, incluso por arriba del presupuesto de La Sirenita. Razón por la que pone en serios aprietos a La Casa del Ratón tras el pésimo recibimiento de esta producción. Y sin duda es lamentable tratándose de la despedida de Harrison Ford de la franquicia. Definitivamente estos fracasos están diciendo algo que tienen que atender con urgencia los estudios si no quieren seguir perdiendo millones año tras año. Otras películas y su taquilla mundial. Rápidos y Furiosos 10, 707.3 millones. Guardianes de la Galaxia Volumen 3, 835.7 millones. The Boogeyman, 62.3 millones. Y Super Mario Bros, 1.338 millones. Amigos, y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.